quería pedirte a ver si podías explayarte un poco más en ese calladita nomás. Parece como un modo de silenciamiento, ¿no? Como de bien representativo de cierta época en que hay cosas que no se podía hablar, del secretismo del momento, de que era mejor callar que alzar la voz. Y sobre todo calladita nomás de no tener nada que decir, porque él le dice a ella, capaz que crean que somos allendistas, y ella le responde, pero si no somos allendistas. Y él le dice, no, calladita nomás. O sea, aunque no sean allendistas, igual tienen que guardar silencio, igual tienen que callar su posibilidad de ser allendistas. Y claro, existe ese recuerdo de una época en que decir algo, cualquier cosa, podía ser usado en la contra de cualquiera, por la razón que fuera. Y eso, todo eso, esa zona de oscuridad y de las paredes que tienen oídos y todo eso, está puesta como telón de fondo de lo que dice al final. Dice, ¿para qué explicar si hay cosas que no necesitan explicación? Y además, al poquito rato, naciste tú. Entonces, eso era lo que me interesaba dar cuenta, cómo la vida, en este caso de un niño, queda puesta o proyectada contra este telón, en el que él, sin haber tenido pitos que tocar en esa historia, queda irremediablemente atado a ella, como si tuviera algún tipo de responsabilidad sobre esa historia nacional, ¿no? Y que en otra parte también lo aborda en la parte de los apagones, por ejemplo. Cuando se pierde una vela, sí. Hay un apagón y resulta que se pierde una vela, que hay siempre una vela, en un cajón hay una vela para cuando hay apagones, que hay casi todos los días apagones, pero está la vela ahí, y la vela un día se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque días antes había sido el cumpleaños del niño, y la vela, como no había plata para comprar velitas de cumpleaños, pusieron una vela de esas grandes luminosas en la torta. Y con todo ese jaleo del cumpleaños, la vela se perdió, y aunque en la bodega había un montón de otras velas, el abuelo insistía en prender la vela que ya estaba comenzada. Y con eso se armó la media casa de wifi en la casa, con todo oscura, y ahí el niño empieza a pensar que nada de lo que está ocurriendo habría ocurrido si él no hubiera nacido. Porque si él no hubiera nacido no habría habido cumpleaños, y no habría habido vela, y así. Antes hablabas de la necesidad de pensar la novela desde la familia, por visibilizar una condición que tú indicaste como mayoritaria, y por mayoritaria también no necesariamente contada, la versión de la familia anónima, masiva, que está ahí. Y yo te quería preguntar entonces, ¿cuál es el sentido de la posición del niño? ¿Y por qué contar la historia desde el niño? Por una razón muy sencilla, que es la historia que yo sé. Es la historia que yo me sé mejor, ¿no? Es la historia que yo sé contar. Porque en ese momento yo lo vi con ojos de niño y lo recuerdo con ojos de adulto. Y es la única manera que tengo de contar esa historia familiar. Podría contar otras historias desde otra perspectiva, pero esa historia en particular no la puedo contar desde la perspectiva del abuelo, por ejemplo. Y en ese sentido, ¿cómo se diferencia de esas otras literaturas que están contadas como ya no desde los testigos, sino desde el testimonio y desde la adultez? Justamente por el tipo de protagonista, porque en general la literatura, llamémosla así, la literatura de la dictadura, está contada desde el punto de vista de cierta épica de los vencidos, o cierta objetividad histórica de los vencedores, de subjetividad histórica de los vencedores, o bien no está contada. Pero la vida íntima de las casas recién en este momento empezó a ser contada justamente porque los autores que pudieron contarla recién ahora tienen edad de contarla. Porque los que fueron adultos en ese momento
vivieron estos procesos de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque eran protagonistas de esos hechos. Ellos, los que tenían 30, 40 años en los 70, 80, tenían que salir a trabajar, tenían que salir a ganarse el pan, en el caso de los que tenían militancia política, tenían que salir a resistir, los que eran milicos tenían que salir a reprimir, y así. Cada uno tenía una función clara dentro del tejemaneje de la dictadura. En cambio, los niños estaban en una situación completamente diferente, porque no eran protagonistas de la historia. En cambio, estaban siendo testigos de la historia y podían ver justamente qué les pasaba a estas personas que estaban asediadas por los diferentes tipos de fuerzas que se comprometían en ese momento histórico. Y es un poco lo que ocurre en casi todas las generaciones, que la vida de la intimidad familiar sale a la luz cuando el niño llega a ser adulto y considera su memoria retrospectivamente como algo sólido. Para hacerte una idea, yo uno de los libros que tuve siempre en mente al escribir esto, está mencionado incluso ahí, era uno justamente de la colección que mantuve, que se llama Pelo de zanahoria, de Jules Renard, que es un escritor francés muy famoso. ¿Ah? Pelo de zanahoria, es un libro autobiográfico. Justamente cuenta la historia de un niño cuyos padres lo tratan muy mal y refleja una época de la historia de Francia. ¿Y cómo lo hace él? Poniéndose en el centro, pero no para retratarse tanto sus propias reacciones, sino para retratar a los demás, para retratar al padre, a la madre, a la señora Lepic, al señor Lepic, para retratar el entorno campestre, la forma de vida, la casa. Y eso yo creo que es un fenómeno que se da. No sé, pienso en Manuel Rojas, por ejemplo. Sí. Manuel Rojas también hace lo mismo. O ni siquiera niño, sino que cuenta la vida de otros a partir de la experiencia del hijo. Eso es un, yo diría, un modelo que es habitual justamente por el fenómeno que ocurre en la memoria humana. Estamos con el reloj en el cogote. Hay una exposición fotográfica que empieza ahora a las 7:30, pero no me gustaría cerrar sin antes alcanzar a abrir la conversación y ver si alguien quisiera participar, preguntar, comentar o apelar a nuestro invitado en alguna de sus formas. Me gustaría mucho, fue bellísimo el relato del momento en que el niño toma los libros. En el fondo toma al papá, toma la seguridad que el padre da al hijo. Es el entorno de la familia que se autocontrola, vigila y se ama. Es muy poquito, pero muy fuerte, es muy hermosa esa parte. El resto de la vida, de lo que hay, sucede en todas partes y en todo momento. Si miramos ahora como estamos viviendo situaciones terribles en la parte europea oriental, ¿qué cuentos podrían contar esos pequeños que arrancan, que corren, que se desesperan? Pero esa ternura que sale del niño que toma los libros, que estén comidos por los ratones o comidos por las malas costumbres del hombre, le van llegando ternura a través del tiempo. Muy bella esa parte. Ahí y después. Sí, yo tengo una pregunta para el autor, que ha desempeñado el oficio de la crítica literaria también, tengo entendido, durante años. Y esta pregunta es un poco esperando una respuesta tanto de la dimensión como autor como de crítico. Suena raro, pero creo que es pertinente preguntarlo. Es sobre esta forma de representar a la que veo que tú también adscribes, con la que también participas, de representar desde lo intimista, ¿cierto? Desde una representación, para la redundancia, realista, ¿cierto? Una especie de realismo intimista, que es lo que está predominando en la literatura chilena actual, y que podría leerse también como una evolución de la literatura realista de los 90, la que fue llamada nueva narrativa, que ahora ya tiene mucho de nueva. Y bueno,
pregunta es la siguiente. Más allá de la validez de esta opción, porque tú explicas un poco, acabas de explicar un poco de dónde viene la motivación de elegir, ¿cierto?, ese lugar para narrar, más allá de la innegable validez que puede tener eso, mi pregunta es la siguiente. Si no sientes que el panorama literario chileno está un poco, no digamos saturado, pero sí ocupado de manera exclusiva o demasiado mayoritaria por esa forma de representación, cosa que nos rara en Chile, que tiene una tradición realista bastante importante en narrativa. Y si no echas de menos, quizás otras formas de representación, qué sé yo, quizás más experimentales o más sociales, o otras formas de representación que escapen de alguna manera al realismo intimista. Por eso te decía que la pregunta era tanto de autor como de lector, ¿no? Sí, sí entiendo la pregunta y entiendo también la sensación que hace que exista la pregunta, porque en realidad se trata de una especie de malentendido, porque esta especie de intimismo que tú relatas en realidad refleja una porción muy pequeña de la literatura actual. Son muy pocos autores. No, sino que existen una diversidad enorme, pero justamente estas obras que tú podrías agrupar y que no deben ser más de 5 o 6 novelas, o sea, no hay más. Esa han recibido un nombre, que es esto del intimismo, del realismo intimista, o bien incluso esto que se ha llamado la literatura de los hijos. Entonces, pero es eso nada más. ¿Por qué? Porque tú puedes ver, por ejemplo, que en esa llamada literatura intimista está, por ejemplo, Álvaro Bizama. Pero Álvaro Bizama escribió también un libro que podría encasillarse más bien en la ciencia ficción, en la literatura fantástica. Claro, también escribió otro tipo de realismo en Los Muertos, el libro de cuentos, que es un realismo más, podríamos decir, un realismo sucio de periferia urbana. Claro. Entonces, si tú ves ya, en un autor ya tenemos una diversidad, pero él tiene un libro que es Ruido, donde se habla de la mirada a la dictadura desde la perspectiva infantil. Pero déjame redondear un poco más. Entonces, si tú lo analizas en el resto, también ocurren ese tipo de cosas. En Nona Fernández, o... Pero es de una generación anterior, ¿no? Es de mi edad, la Nona Fernández. Y para llevarlo ya al caso más extremo, sería mi propio caso, que tengo un libro de ese tipo. Tengo, por ejemplo, el hijo del presidente es un relato histórico, un relato de biografía histórica. Entonces yo creo que hay una confusión. Cada vez que hay un panorama diverso, lo que se tiende a hacer desde la perspectiva crítica es tratar de buscar cuestiones comunes, ¿no? Y en lo único que hay elementos comunes justamente en estos libros que sí se han encontrado similitudes y que yo creo que tienen que ver con esta necesidad que planteaba hace un rato, por la edad de los autores, evidentemente tienen esa novela atajada. Todos tienen, la tuvo Zambra con Forma de volver a casa, la tuvo Bizama con Estrellas Muertas y con Ruido. Nona Fernández con Space Invaders. La Ale Costamaña. Todos tienen la novela atajada. Zúñiga no tanto, porque él es mucho más joven. ¿Ah? Zambra, ya lo dijo, con Forma de volver a casa. Pero ya ahí se acabó. Si tú echas una mirada al resto de las literaturas que se dan en regiones o en otros círculos, o en estos mismos círculos, como he mostrado en las propias literaturas de estos mismos autores, ves que el panorama es mucho más diverso. Pero lo que pasa es que esa diversidad no tienes cómo encasillarla. No hay cómo agarrarlo. O sea, no hayas qué hacer con...
Por ejemplo, el último de Zambra, los dos últimos de Zambra, mis documentos y facsímil, no caben dentro de esa idea del realismo intimista. Del mismo modo, Taxidermia de Bizama tampoco cabe dentro de eso. Y es probable que mis libros anteriores y futuros tampoco quepan. Entonces, claro, yo creo que es un momento. Hay un momento que uno puede rastrear ahí. Y como es el único momento rastreable, se ha hecho una especie de categoría y que yo creo que no sirve de nada, no sirve de mucho. En el Mercurio de la semana pasada salió una categorización por generaciones y justamente nos encasillaban ahí como a 8 que no tienen nada que ver uno con el otro. Hasta Baradit estaba en esta especie de literatura de los hijos que es completamente tirada a las mechas. Yo creo que es un momento mucho más diverso y enhorabuena. O sea, me parece muy bien. A diferencia de justamente lo que ocurría en la época de la nueva narrativa, que había, yo creo, un denominador común mucho más fuerte. Disculpen, pero esclavos del tiempo, absolutamente esclavos del tiempo, vamos a tener que dar paso y los voy a invitar a todos muy cordialmente a la exposición que está comenzando en el otro salón, una exposición fotográfica, y a quienes todavía se les quedó algo atragantado y necesiten compartirlo con Leonardo, de repente podríamos estar un ratito aprovechando de ver la foto y haciéndonos los lesos mientras conversamos como de uno en uno de estas inquietudes que quedaron todavía en el aire. Entonces, en nombre de la editorial, quiero agradecerte mucho, Leonardo, que hayas venido. Ojalá que no sea la última, sé que no es la primera. Ojalá que cuando, si es que aparece algún día lo de Aurelena, por ejemplo, pudiéramos discutirlo acá. Es un personaje talquino que nos interesa. Y darte este enorme aplauso por haber asistido. Gracias por invitarme.